Y la var tiene una notación, por eso que es importante manejarla. Ok, veamos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Es bastante directo lo que vamos a decir. Ya. Derivada de orden superior. La idea es simple. Lo único que tenemos que familiarizarse es con la notación. Es decir, hay una notación dando vuelta. Aquí. Ya, por acá. Esto. La notación, en notación. A ver, ¿de qué trata esto? Dice, tomemos una función de Rn con n coordenadas. Voy a solamente colocar nuevamente las variables. Una función f de x1, x2, está definida en ese conjunto de variables, xn. ¿Ok? Toma esos números y los lleva, vectores lo lleva en un número real, mediante alguna aplicación. Bueno, y lo que nosotros queremos simplemente es hablar de derivada segunda. ¿Por qué? Cuando nosotros vamos a suponer que es de clase C1, ¿eso qué significa? Que todas las derivadas parciales existen. En realidad podemos relajar esta condición. Todas las derivadas parciales existen y son continuas. Estamos pidiendo bastante más, pero, bueno, digámoslo ahí. Las derivadas parciales existen, entonces tengo funciones. Tengo n funciones, que son las derivadas parciales. Entonces resulta obvio lo siguiente, que si tomo una función y le calculo la derivada parcial respecto a alguna variable, lo que me queda es también una fórmula en las mismas variables, generalmente. Y por lo tanto podría volver a derivarla. Entonces, como la puedo volver a derivar, hablo de derivadas superiores. Eso es toda la idea. ¿Ok? Entonces, para uniformizar ese criterio, ese hecho, vamos a empezar a darles clasificación. Entonces, las derivadas parciales las primeras que calculamos se llaman derivadas de orden 1 o primeras derivadas. La parte interesante acá, o lo que vamos a hacer aquí, es simplemente dar una notación que indique ese hecho. Entonces dice, si la función posee derivadas parciales, es decir, si puedo calcular las derivadas parciales de esta función, de esta nueva función, obtenida a partir de f, derivando parcialmente, esa nueva función, insisto, su fórmula está dada en términos de esas variables, entonces la función tiene segunda derivadas parciales, o derivadas de orden 2. Derivadas de orden 2 o segunda derivadas parciales. ¿Ya? Esas derivadas parciales, por supuesto, están por el límite, hay un límite dando vueltas. Entonces lo único que tenemos que precisar es la notación. Vamos a establecer una notación. Esta notación quiere imitar lo que nosotros sabíamos en cálculo 1. En cálculo 1 nosotros tenemos la primera derivada y después nosotros tenemos la segunda derivada de la función, que la segunda derivada por notación era derivada de la derivada. ¿Ok? Claro, ahora nosotros no tenemos notación de prima en varias variables porque tenemos varias variables y por lo tanto tengo que simbolizar, señalizar respecto a qué variable estoy calculando la derivada. Entonces lo que vamos a hacer es tomar prestado de la notación, de la otra notación de derivada de una función de una variable, que es esta, y la derivada segunda en esta notación, que es la notación de Leibniz, sería así. ¿Cuál es la ventaja de esta notación? Es que en esta notación, que estamos trabajando en una variable, estamos indicando la variable a la cual estamos derivando. Bueno, esa es la que tomamos prestada, tanto en una variable, en orden 1 o en orden mayor, en el caso de varias variables. Aquí está la notación. Y entonces, ¿cómo vamos a señalar la segunda derivada parcial? Por imitación con esta notación. Ahí. Ahora, vamos a colocarla de esa manera porque tengo variables distintas, porque puedo calcular respecto de otras variables, la segunda. Entonces vamos a ocupar esta notación que estamos indicando acá. O bien, en notación subíndice, así. Da lo mismo cuál estemos colocando. Estas son las segundas derivadas parciales. Y J.
¿Y cómo se leen? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, fíjate que esa notación sería como esto, ¿no? Esta notación acá, lo que estamos diciendo es que vamos a derivar respecto a x, estoy hablando de una variable, lo que ya habíamos derivado respecto a x. Y eso se junta y se compacta con ese 2. Indica. Aquí vamos a hacer lo mismo. La notación es d cuadrado f de j x y va a simbolizar esto. Voy a hacer un poco más grande. Se lee de derecha a izquierda o se deriva de derecha a izquierda. Derivamos primero respecto a esta variable y el resultado es derivado respecto a esta otra variable. A esa variable. Entonces, esta notación indica la derivada de f respecto a la variable xy, y luego eso, que es una fórmula de n variables también, generalmente, se deriva respecto a xj. Y esa acción de derivar y después volver a derivar se indica de esa manera. Entonces, fijarse cómo va la notación, va de derecha a izquierda al leer. Lee de derecha a izquierda, lees así. En cambio, si queremos usar la notación de subíndice, la notación de subíndice se lee de izquierda a derecha. Entonces, si pongo fx sub y xj, estoy indicando que voy a derivar respecto a x sub y el resultado lo derivo de respecto a xj. ¿Ok? Es solamente notación para indicar el hecho de que vas a calcular derivadas. Hay un caso particular, es cuando el i es igual a j, es decir, yo calculo la derivada de f respecto a x1, me da una fórmula de n variables y voy a volver a derivar respecto a sí misma. El i coincide con el j. ¿Cómo lo voy a escribir? Ya no lo vamos a escribir así, sino que lo vamos a escribir así. Muy parecido a lo que ocurre en una variable. ¿Ok? Eso es todo. Ahora, cuando el i es distinto de j, las derivadas se llaman mixtas o cruzadas. Derivadas cruzadas o derivadas mixtas. Si tengo segundas derivadas, tengo terceras derivadas, tengo cuartas derivadas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que puedo extender este proceso a derivada de orden mayor. Tercera derivada, cuarta derivada, o tercer orden, cuarto orden, etcétera, etcétera. Hay una notación interesante de multiíndice para trabajar ese tipo de cosas. A ver si la presento un poco más adelante, no hoy día, sino que en la próxima clase, porque podría ser interesante en el caso que nos hubiéramos obligado a calcular derivadas bastante más grandes. O, más que nada una notación, porque la idea es bastante directa. Mira, aterricemos todo con algunos ejemplos. Y aquí es solamente hacer cálculos y habituarse a la notación. Entonces, mira, si nosotros escogemos esta función, donde las variables son x e y en vez de x1 y x2, entonces tenemos las siguientes derivadas de orden 2. Vamos a calcular las derivadas de orden 2. Para calcular la derivada de orden 2 hay que calcular previamente las primeras derivadas. Así que calculamos la derivada respecto a x y calculamos la derivada respecto a y. Como usted puede apreciar, cuando usted calcula la derivada respecto a x, el resultado es una fórmula que también depende de las variables originales, así que las puedo derivar. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que puedo derivar respecto a x y respecto a y esta fórmula. Entonces tengo que volver a indicar eso. Si quisiera derivar esta fórmula respecto a x, lo voy a simbolizar así. ¿Ok? Y el resultado es eso. 4i a la quinta e elevado a 2x. Y estoy derivando respecto a x. Ya, pero también la fórmula original, esta fórmula que estoy encerrando en el cuadro, la puedo derivar respecto a y. Ah, entonces puedo hacerle a esa fórmula esto. Y los paréntesis están indicando qué es lo que tienes que hacer. Pues derivar respecto a y lo que ya había derivado respecto a x. La derivada la voy a anotar de esta manera. Fíjate que va de derecha a izquierda. Primero derivo respecto a x y después respecto a y. Y el resultado es, derive esto respecto a y. Y llegamos a eso. Al derivar respecto a y. Ya, esta es una derivada mixta o cruzada. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer con la otra fórmula? Bueno, si yo derivo respecto a y originalmente, esta nueva fórmula
depende de las dos variables y puedo derivar respecto a x y respecto a y. Si derivo respecto a y, la tengo que simbolizar de esa manera nomás. Dos derivadas respecto a y. Derivé respecto a y y volví a derivar lo que había obtenido. Y el resultado es este. Ahora puedo derivar esta fórmula respecto a la variable x. Esta respecto a la variable x. Y eso lo tengo que señalizar así. Voy a derivar respecto a x lo que ya se había derivado respecto a y. Derive ahora. Calculaste la derivada y llegamos. Y eso, ¿cómo voy a compactar la derivada de la derivada? Lo voy a escribir así. Fíjate que aquí en esta notación se lee de izquierda a derecha. Primero deriva respecto a y después deriva respecto a y. Listo. Eso es todo lo que en cuanto a la notación. Y funciona con más variables y con más tipos de derivadas. Es ir acostumbrándose a ese hecho. Aquí viene un detalle que es interesante. Fíjate que en este ejemplo particular nos dio del cálculo, nos dio esto. Nos dio este cálculo. Esta es la fórmula. Esta y esa son la misma. Una cuestión interesante para esa función en particular. Bien interesante lo que nos dio para esa función en particular, d cuadrado. De f. Tenemos un ejemplo. Ya, ¿cómo lo haríamos con tres variables? Bueno, aquí tengo tres variables, x, y y z. Entonces, si tengo x, y y z, yo puedo calcular algunas derivadas. Por ejemplo, bueno, estas son las de primer orden. La derivada respecto a x, la derivada respecto a y la derivada respecto a z. Entonces podríamos ahora calcular, fijémonos en las fórmulas que quedan, son fórmulas que dependen de tres variables, y por lo tanto puedo hacer cálculos sobre cada una de estas fórmulas derivadas respecto a x, a y y a z. Entonces, por ejemplo, podría en la primera fórmula derivar respecto a x. Y entonces se anota de esa manera la segunda derivada. Y llegamos ahí. Y también podemos, en la misma fórmula, derivar respecto a z. En esta fórmula. Y llegamos a esta que está aquí. Estamos derivando respecto a z. Perdón, entonces si derivamos respecto a z, estamos llegando a esa. ¿No? Esa que está ahí, por notación, sería simplemente, vamos a derivar respecto a z, la derivada que respecto a x. Es esa que está ahí. Bueno, podríamos calcular otras derivadas. Por ejemplo, podría calcular esta derivada, y cuadrado, y esa derivada sería derivar respecto a y, la derivada respecto a y. Y entonces ahí sería 2x. Estamos derivando ahí, ¿no? Respecto a y. Y también podemos calcular esta derivada. Por ejemplo, esa. Que significa, vas a derivar respecto a z, lo que habías derivado respecto a y. La fórmula ahí. Y en este caso particular esa derivada es 0. La derivada respecto a z de esa expresión es 0, porque esa expresión es constante al derivar respecto a z. Ahí no habría ningún problema. Y, por ejemplo, en esta expresión que está aquí podríamos derivar respecto a x. Podríamos derivar esto respecto a x. Y eso lo vamos a simbolizar así. Y la derivada nos dio esto. Y aquí lo interesante es que nuevamente ocurrió que esta derivada cruzada, en este ejemplo, también coincide. De z de x, en este ejemplo. Para este ejemplo particular. ¿Ok? Tenemos eso que está ahí. Bien. Veamos un tercer ejemplo, ¿ven? Tomemos una función de estas funciones raras que siempre les gustan aparecer. Tomemos la función que está ahí. Bueno, quiero calcular las derivadas segunda en cero. Ese es el problema. Calculen las derivadas segunda en cero. Para calcular las derivadas segunda en cero,
tenemos que calcular las primeras derivadas en cero. Bueno, digamos alguna cosa acá, esto que está acá es una cosa de, bueno, la función es continua, uno puede acotar de esa manera y esto tiende a cero, así que la función es continua en cero. Podemos calcular las primeras derivadas de esa manera, ¿cierto? Recuerda que los límites, esta derivada, si tomamos el límite cuando h tiende a 0, aquí nos queda la derivada de f respecto a x, por definición, ese es el límite. Ese límite vale 0, y también el otro límite, si tomamos el límite de esto, cuando h tiende a 0, nos da la derivada de f respecto a y. Por definición, recuerda que las derivadas parciales son límites. Y lo tenemos que ocupar en este caso porque está definida de esa manera, en 0, 0. Bueno, las derivadas existen, las derivadas parciales existen y valen 0 en 0. Cuando un punto es distinto de 0, cuando x, y es distinto de 0, 0, nosotros calculamos la derivada con la regla de derivación usual. Ahí hay que derivar un cociente, etc. Y llegamos a estas dos expresiones. ¿Ya? Entonces la derivada respecto a x, para un x, y distinto de 0 está dado por la fórmula, y cuando x, y es 0, es 0. Y la derivada parcial respecto a y está dada por esta fórmula, cuando x, y es distinto de 0, y cuando x, y es 0, 0, es 0. Así que las funciones derivadas parciales existen en todo R2. Bueno, uno puede mostrar acá que esas funciones derivadas parciales son continuas, en 0. Porque esta fórmula la puedo acotar de esa manera, y esto tiende a 0, esto tiende a 0 cuando el y tiende a 0, cuando x, y tiende a 0. Y como la imagen en 0 es 0, estas funciones también son continuas, esta derivada y esa. Así que las funciones derivadas parciales son continuas en todo el plano, o sea, las funciones de clase C1. ¿Qué significa que la función sea de clase C1 está definida en todo R, que sus derivadas parciales existen y son continuas? Pero si f es de clase C1, en particular es diferenciable. Así que, bueno, f es diferenciable y está bien. Ahora vamos a calcular las derivadas segundas en 0, 0. ¿Cuál sería, por definición, de derivada parcial? Recuerde que aquí es la notación. Esta notación significa que tú vas a derivar parcialmente, significa esto, que vas a calcular para esta función la derivada en 0. Si esta función, llámala a esta función g, por ejemplo. Entonces estás calculando la derivada parcial de g en 0. Y esta por definición de derivada parcial es el límite respecto a x, cuando h tiende a 0, de la función g de 0 más h menos g en 0, 0 partido por h. Esa es por definición. De, aquí es 0,h, 00, ¿no? Estamos en la primera coordenada. 0,h. Ahí se mueve la primera coordenada. Vamos a calcular el límite. ¿Con qué g? Con esta g. Con g igual f de x. Entonces estamos escribiendo la definición de derivada ahora con esta. Por eso que queda así. Estamos evaluando la derivada, la fórmula en el punto h, 0, con h distinto de 0. Entonces estamos evaluando en esta forma, en esta parte. Cuando x es h y es 0, entonces te queda 0. Así que esto es 0 y esto es 0, el límite es 0, porque es constante. Y de la misma manera, la derivada mixta. Fíjate que aquí estoy usando este límite, si hacemos g de y, nuevamente, si hacemos g igual f de x, la derivada parcial respecto a y es el n0, 0, es el límite. El límite, cuando h tiende a 0, de g ahora es 0,0 más h, menos g de 0, 0, partido por h. Esto es por definición de derivada parcial respecto a la segunda coordenada. Pero g era f de x, así que queda este g, ¿no? Y ese límite es 0 porque estoy calculando la derivada nuevamente en punto de la forma 0,h. X vale 0 e y vale h. Aquí.
Así que también te da 0. Por lo tanto, ambos límites son 0. Concluimos entonces que la derivada segunda respecto a x en 0 es 0, 0, y la derivada de xy es 0. Y también puedo concluir que la derivada respecto a y, la segunda, es 0, 0. Ahí. Ahora, si yo quisiera calcular, si quisiera calcular esta que está acá, hacemos ahora, hagamos gf de y. Yo quiero calcular la derivada respecto a x en el punto 0, 0. Y esa sería límite cuando h tiende a 0 para esta función de g de 0 más h, 0 menos g en 0 partido por h. Podemos calcular eso. Entonces, este es G, este era el G y esto era G. Estamos hablando abajo ahí, perdón. Estamos calculándolo ahí. Este G y este G. Entonces el límite ahora, uno puede comprobar que no es 0, es 1 el límite, porque esto vale 0, y estoy evaluando la función, la derivada parcial respecto ahí en el punto de coordenadas h, 0. Fíjate que estoy evaluando acá fi, ¿cuánto vale en el punto de coordenadas h, 0? Eso ya no es 0. Si evaluamos en el punto de coordenadas h, 0, nos queda h cubo por h cuadrado menos 0 al cuadrado, partido por h cuadrado más 0 al cuadrado al cuadrado. Bueno, eso nos da h a la quinta, partido por h cuadrado, h a la cuarta. Eso nos da, ya no nos da 0. ¿Por qué? Porque además estamos dividiendo por h. Así que nos da h a la quinta sobre h a la quinta. Y eso da 1, es constante para todo h distinto de 0. Entonces el límite da 1 ahí, para esas derivadas mixtas. Entonces las derivadas segundas de la función f son la derivada respecto a x, 0, de respecto a y, 0. Una derivada mixta es 0 y la otra te da 1, en ese cálculo. Aquí hicimos los cálculos por definición de derivada parcial. Recuerda que las derivadas son límites. ¿Okay? Entonces aquí va a aparecer algo interesante que lo vamos a conectar con lo que vamos a hablar a continuación. Tenemos eso. Bueno, veamos otro ejemplo más. Si tenemos la función definida de esta manera, x cuadrado y cuadrado, es una fórmula que depende de dos variables, que le estamos llamando z. Entonces lo que está preguntando son las siguientes derivadas, la derivada segunda, y aquí aparece la derivada tercera, pero aquí la notación es la misma, ¿no? La derivada tercera respecto a x. Tienes que derivar, bueno, aquí, esto que está acá no debería, hay que usar cierto sentido común, ¿no? La notación debería indicar esto, ¿no? Voy a derivar la segunda derivada. Tiene cierta lógica, sí, y funciona, es cierto. Derive respecto a x la derivada segunda respecto a x. Lo mismo acá, ¿no? La derivada segunda. Y aquí está la derivada mixta, que está ahí. Entonces las derivadas acá, para uno hacer los cálculos, derivada primera, y ahí empieza a calcular, calcula la segunda derivada respecto a x. Aquí nos da 2y cuadrado más 36x cuadrado, y si derivamos por tercera vez, o derivamos esto respecto a x, llegamos a eso. Y si derivamos por tercera vez la derivada respecto, o por segunda vez la derivada respecto a y, llegamos a eso. Y la derivada cruzada es eso. Bueno, entonces aquí está el cálculo. Esto es simplemente calcular. Estamos calculando derivadas. En algún momento lo hicimos por definición, y en el otro usamos las reglas. Lo único que diferente acá es que introducimos una notación para indicar
qué variable es la que vas a señalar al derivar. Y aparece la derivada superior. Entonces, vamos entonces a establecer el resultado importante acá, que uno empieza a darse cuenta, si uno hace muchos ejemplos de funciones razonables, con primeras derivadas continuas y segundas derivadas continuas, que las derivadas cruzadas empiezan a aparecer iguales. En los ejemplos anteriores, excepto en el último donde calculamos con límite, se daba esta igualdad. Las derivadas cruzadas eran iguales. Y queda la pregunta de saber si eso es cierto. Bueno, vimos un ejemplo en el cual no era cierto, la derivada no, pero en varios ejemplos sí era verdad. Y la verdad, y el resultado central aquí es que eso es verdad casi siempre. Ese es un teorema o un lema. Dice, hay un resultado que da condiciones suficientes. Es decir, basta con que se cumpla cierta propiedad que las derivadas mixtas, son iguales. Ese es el teorema del caballero que aparece ahí. El resultado es el siguiente, dice, suponte que todas estas derivadas existan y sean continuas, la derivada respecto a x sub y, xj, y las derivadas mixtas, en uno u otro orden, y todas sean continuas en alguna parte, entonces la continuidad de las segundas derivadas garantiza que son iguales. Entonces son iguales. Si las derivadas segundas son continuas, las derivadas cruzadas son continuas, entonces no importa el orden en que calcule la derivada, va a llegar exactamente a lo mismo. Ese es un gran resultado, porque entonces con esto podemos interpretar bajo esta condición, vuelvo a repetir, bajo esta condición, la continuidad, ¿de quién? De estos tipos, bajo esa condición, da lo mismo cómo interprete a la forma de derivar, si de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, porque vas a llegar exactamente al mismo resultado. Eso es lo que está afirmando el teorema. Es un gran, gran resultado. La demostración no es tan inmediata, pero es un gran resultado. Entonces, se verifica aquí, se va a verificar. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que dice ese teorema? Dice, por ejemplo, que si tengo una función en tres variables, x y z, ahí, yo puedo calcular para esa función estas, después puedo calcular con esta, yo puedo calcular esa, y por supuesto consigo mismo. Con esta yo puedo hacer también un cálculo parecido. Yo con esta puedo calcular esta derivada, puedo calcular esa derivada. Fíjate que aquí estoy leyendo de izquierda a derecha, derivo respecto a y, después respecto a z, y puedo calcular, bueno, aquí puse el x, hagámoslo en orden ahí para que quede ordenado. Y puedo calcular esta. Y con esa, yo puedo calcular otras tres, que sería esta, puedo calcular esa, x, y puedo calcular esta. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema? El teorema dice que si esta es continua, esta es continua, esa es continua, esa es continua, esta es continua, y esas son continuas, entonces son iguales, esta es igual con esa, y esta es igual con esta, y esta otra eh, es igual a esa otra. No, esa otra no era ZI con IZ. ZI con IZ. Entonces ZI es igual con IZ.
Y entonces, fíjate, cada una de estas aporta 3, pero en realidad aporta 6. Entonces hay algunas que se están repitiendo. Es eso lo que dice el teorema. Entonces te dice que tú calculas una cantidad exacta de derivadas. Que si lo haces en un orden o en el otro, o en un sentido o en el otro, estás llegando exactamente a lo mismo. Y uno lo puede comprobar, por ejemplo, para esta función. Las primeras derivadas son estas. Fíjate que en la segunda línea voy a calcular las derivadas, las segundas derivadas respecto a su misma variable. Aquí hay un error de tipeo, lo acabo de detectar. Ahí. Y en la tercera línea tengo las derivadas cruzadas. La derivada respecto a si esta fórmula derivo respecto a y, llego a esa fórmula. Ahí. Y si en esta fórmula tú derivas respecto a x, vas a llegar al cálculo, pues, derivamos respecto a x. Entonces, derivada respecto a x. Estamos derivando respecto a x. La derivada de x es 1, queda z cubo, coseno de xy, ahora más x z cubo por la derivada de la expresión coseno de xy. Aquí sería menos 1 seno de xy. Xy por la derivada de lo que está dentro respecto a qué variable estoy derivando respecto a x por y. Ah, y es la misma que está acá. Es la misma expresión, ¿sí? Entonces esta es exactamente igual a esa. Así que si calculas una, no es necesario que calcules la otra. Basta con que calcules una de esas, porque las otras se van repitiendo. Eso es lo útil e importante del resultado. Esta derivada coincide con la derivada f de zx, como uno puede comprobar si calcula la derivada de esta expresión respecto a x. Y f de iz también coincide con f de zi. ¿Ok? Coinciden esas derivadas. Porque son continuas en el dominio. Así que en realidad tengo menos derivadas de las que realmente uno puede calcular, porque hay algunas que se repiten. ¿Ya? Bueno, ese es el gran resultado que se llama el teorema de Schwarz, o el lema de Schwarz, que da la igualdad de las derivadas cruzadas. Y uno puede con eso ir calculando derivadas de superior una cantidad más restringida de derivadas, en menos de las que aparecen. Entonces, una definición, lo pongo acá porque a veces uno se puede encontrar con esto, con esta simbología, dice, ya dijimos lo que significaba ser de clase C1, significa que todas las derivadas parciales o las derivadas primeras existen y son continuas. Vamos a decir que una función es de clase C2 si todas las derivadas parciales existen y son de clase C1. ¿Eso qué significa? Que todas las derivadas segundas, todas las derivadas parciales segundas son continuas. ¿Sí? Son continuas. Y de clase CK, sí, todas las derivadas parciales son la clase de diferenciabilidad anterior. Se puede de clase C2, C3, C4, etc. Entonces, mira lo interesante del teorema. Lo que dice el teorema es que yo quisiera calcular las terceras derivadas. En realidad tengo muchas menos derivadas de las que realmente uno calcula. Todas estas derivadas son iguales. A ver, comprobemos, convenzámonos que es así. Mira, ¿qué significa? Recuerde la anotación. Voy a anotarlo aquí. Solamente para jugar con una. Por ejemplo, esta que está acá, significa, si estás leyendo de izquierda a derecha y agrupas, asocias, tú dices que vas a derivar respecto a x esta función. Por ejemplo. ¿Ok? ¿Ya? Pero aquí adentro te puedes dar vuelta. Solamente jugar con la simbología. Esta derivada es la misma que esta. De z a de i.
Entonces esto lo puedes escribir así. Si uno hace los cálculos, se pone a calcular derivadas, se da cuenta que muchas se van a estar repitiendo. Por lo tanto, esta expresión es exactamente que es igual que esta, ¿no? ¿Dónde la tengo? De x de z, es la que está al lado. Son iguales entonces. ¿Okay? Así que es lo mismo que eso. Usando el teorema. Aquí estamos usando el teorema. Pero también puedo hacer lo siguiente. Fíjate que acá puedo hacer lo siguiente. No me quiero extender tanto porque esto que está acá también lo puedo escribir así. Esto también se puede escribir como dA de x. ¿De qué? Desarmemos esa derivada. La derivada segunda es la derivada respecto a y de esto, ¿no? Ya, pero podría ser también esto. Esto también lo puedo escribir así. Como la derivada segunda, o hagámoslo así. Sí, lo podemos escribir así. Voy a borrar aquí. De x, de y, de esta función. Entonces tengo las derivadas mixtas de esta función. Pero las derivadas mixtas coinciden, entonces podría cambiar este con este y escribirlo así. D cuadrado de y de x. De f a de z. Y entonces esto lo puedo escribir así. De cubo. Ahí. De f de y de x de z. Y por lo tanto, entonces, esta es igual a esa. También es igual a esa. Por lo tanto, esas tres son iguales. Y uno puede hacer varias combinaciones y llegar a concluir que todas esas son iguales, como consecuencia del teorema anterior, porque lo vas aplicando baja una derivada hasta el tamaño 2, y te puede ir dar vuelta. Entonces, todos estos cálculos te van indicando que si tú tienes una función y calculas terceras derivadas, muchas se van a ir repitiendo, hay una cantidad concreta de derivadas que uno puede calcular. No son tantas, son muchas, pero no tantas, como en apariencia puede ver. Bueno, eso es una cosa que ocurre, que está. Ahora, podemos hacer algunas cosas más con las derivadas. Respecto a la notación es solo eso, ¿ah? Todo lo que viene a continuación es una definición importante que valen con dos derivadas. Entonces, si tengo una función con segunda derivada parcial en el abierto, si una función tiene dos derivadas parciales segundas en un abierto D, entonces nosotros podemos definir este objeto. Este objeto lo vamos a ocupar con fuerza cuando estemos calculando integrales de superficie. Ahí va a aparecer el laplaciano. Van a aparecer varias entidades de ese tipo, pero acá es bastante entendible en este contexto. Vamos a definir simplemente, si calcula todas las derivadas respecto a sí mismo dos veces, y las sumas, vas a obtener una fórmula, y esa fórmula se llama laplaciano. Este es un operador en realidad, pero no le quiero dar el nombre operador todavía porque actúa sobre un campo vectorial y aquí no estamos considerándolo de esa manera. Es simplemente si tú tienes una fórmula, ¿no?, que va de Rn a R, tú calculas las derivadas segundas, fíjate que no son las cruzadas, sino son las de respecto de sí mismo, y tú las sumas, y eso se llama el laplaciano. Se nota de esa manera. Ya. En el caso que esa suma da 0, la función se dice armónica. Entonces hay muchos ejemplos, y ustedes seguramente ya vieron en la guía, hay muchos ejemplos, donde dice, pruebe que tal función es armónica. Significa esto, que las derivadas parciales verifican esta condición. Entonces un ejemplo de una función cuyas segundas derivadas parciales respecto a cada variable sumada te da 0 es, por ejemplo, esta. La función arcotangente de y sobre x es una función que está definida en todo el plano excepto cuando x es 0, o sea, está definida en todo R2 excepto el eje y, es este conjunto que está acá. Esa función es súper continua y tiene todas las derivadas que quieras. De hecho, mira, calcula las primeras derivadas.
Las primeras derivadas en D son continuas, y en este conjunto que está acá, estamos quitando ahí. De hecho, las primeras derivadas son continuas en RO menos el 0, en un conjunto un poco más grande. Y las segundas derivadas son estas. Las derivadas respecto a X y respecto a Y. El cálculo lo hace directamente, pues aplica la derivada al cociente. Resulta que si las sumo, se anulan. Eso significa que la función es armónica. Esa función es armónica en ese conjunto. ¿Ya? Se pueden hacer muchas cosas, hay muchos ejemplos que uno lo hace con la función armónica. Voy a definir, como para ir cerrando, este objeto. Este objeto lo vamos a empezar a ocupar la próxima clase, ¿ya? Que se llama la matriz hessiana. Hessiana, el hessiano es el determinante de esta matriz. Si tenemos una función que es de clase C1, en un abierto de tal que tiene derivadas parciales de segundo orden, es decir, si todas las derivadas de segundo orden existen, al menos en un punto, ok, pensemos que en todo el abierto de, entonces nosotros podemos construir la matriz de las segundas derivadas parciales. ¿Okay? Que es la matriz que se está indicando ahí. Esto es una matriz cuadrada. Bien. Aquí aparecen puras segundas derivadas. Entonces fíjate, vamos a derivar la primera fila, ¿cómo lo colocamos? Primero todas las derivadas derivadas respecto, es como derivar los gradientes. Mira, fíjate, la matriz jacobiana es esta. La matriz jacobiana de esta función es el gradiente, en este caso, ¿cierto? El gradiente de f, que es moralmente, no es, moralmente la matriz jacobiana sería esta, ¿no? Moralmente sería esta, ¿no? La matriz jacobiana que se anotaba así, es una matriz de una fila por n columnas, ¿sí? Es de una fila por n columnas, es esta, ¿no? Es una matriz fila. Sería la derivada de f respecto de x1, la derivada de f respecto de x2, así, etc. Derivada de f respecto de xz. Esa es la matriz jacobiana, es de una fila por n columnas. Que se confunde con el gradiente, porque el gradiente es agarrar esto y ponerle comas, que es un vector. ¿Sí? Se confunde con el gradiente. Bueno, ¿cómo vamos a construir esta matriz? Vamos a tomar la primera entrada o componente y vamos a calcular las derivadas segundas, todas las derivadas segundas de esta. Están ahí. ¿Mm? Fíjate que esta también se puede escribir como df de x2, x1. Por lo tanto, esencialmente estamos calculando las derivadas segundas ahí. ¿Ya? Pero ahora vamos a hacer en este orden, en el orden que se está indicando ahí. Vamos a calcular, o bien otra manera de decirlo, y que sería la manera correcta, es calcular la derivada primera del gradiente. Es decir, voy a calcular la derivada respecto a x1 de todo esto. Y con eso voy a formar la fila. Y después voy a calcular la derivada respecto a x2 de todo el gradiente. Y con eso voy a calcular la segunda fila. Y así sucesivamente hasta llenar la última. Bueno, esta matriz cuadrada, que es matriz de las segundas derivadas, se llama la matriz hessiana. Es importante esta matriz, va a aparecer naturalmente cuando nosotros queramos encontrar los máximos y los mínimos de una función en dos variables, o en tres variables, o en n variables. Que es lo que vamos a empezar a ver a partir de la próxima clase. Los valores óptimos, los máximos y los mínimos de funciones, que también los hay. Entonces va a ser un ingrediente principal esta matriz. Esta matriz nos va a dar como el criterio de la segunda derivada de una variable. Lo interesante es que en la mayoría de los casos, si las segundas derivadas parciales son continuas, entonces lo que nosotros tenemos acá es una matriz simétrica. Esta es la diagonal,
como las segundas derivadas parciales, en el caso que las segundas sean continuas, o sea, f sea de clase C2, entonces esta es igual a esa. Y así con la que viene, ¿no? Esta va a ser igual a esa y esta es igual con esa. O sea, la matriz es simétrica. La matriz es simétrica. En el caso que la función tenga segundas derivadas parciales continuas. ¿Ok? Tenemos una matriz simétrica. Entonces lo que vamos a hacer, por el momento, lo que vamos a hacer simplemente es calcular para una función explícita la matriz hessiana. Ya en la próxima clase vamos a empezar a ver cómo ocupamos este objeto. Entonces, por ejemplo, si tengo una función de dos variables, x e y, por ejemplo, la matriz hessiana es esta. Para una función en dos variables es esta. Derivada respecto a x, y, aquí es ix, en general, y sería y. ¿Ok? Ix, y. Y observamos que para esta función en particular, las funciones de clase C2, las de segundas derivadas parciales existen, son continuas, así que las derivadas mixtas coinciden, las derivadas cruzadas. Aquí está la derivada respecto a x, la derivada, me faltó notar la derivada respecto a y. Aquí está, no, este es y. Está la derivada respecto a x, la derivada respecto a y, y las derivadas mixtas que coinciden. Por lo tanto, la matriz hessiana sería esta, esa que estamos indicando. Esto lo voy a corregir. Para esa función, en dos variables. La matriz hessiana es de 2 por 2. Y si tenemos una función en tres variables, la matriz hessiana es una matriz de 3 por 3. ¿Y cuál es la matriz hessiana? Voy a adelantarme un poco acá. Es esta. Esta es la matriz hessiana en el caso de una función de tres variables. Esa que está ahí. Y hay que ir llenando esa matriz. Tenemos que ir llenando la matriz. Aquí lo interesante, nuevamente, es que como la función g es súper buena, tiene todas las derivadas que quiera y todas las derivadas son continuas, entonces las derivadas cruzadas van a coincidir. O sea, nosotros tenemos que hacer una cantidad mínima de cálculos. Uno de estos tenemos que calcular porque se va a dar esa igualdad. X y Z, y Z, ZI, este es ZX, okay, y POI. ZX, Z y tenemos la otra. Va a ser una matriz simétrica, entonces calculamos algunas derivadas segundas, esas 6 en realidad. 6 derivadas segundas son las que hay que calcular y no 9, son 6 solamente, porque es la función es de clase C2. Aquí están las derivadas primeras, las derivadas segundas respecto a cada variable, y aquí están las derivadas mixtas o cruzadas. Y con esa información llenamos la matriz, sabiendo que esta posición es igual con esa, y que esta es igual con esa, y que esta es igual con esa. Es una matriz simétrica, como la que aparece ahí. Y en particular, si nosotros la evaluamos en un par, en un vector, nos va a dar una matriz concreta. A esta matriz generalmente lo que vamos a hacer es calcular determinante, ¿eh? Porque el signo del determinante, el signo del número nos va a significar algo. Y quiero terminar con este problema, y vamos a dejar la clase hasta acá. ¿Cómo calculamos la matriz hessiana de esto? Yo había hecho un problema en la clase pasada. Sí, sí, habíamos hecho un problema de cálculo de derivadas parciales con una así. Ahora hay que calcular la segunda derivada nomás. Entonces, para calcular la segunda derivada necesitamos las primeras derivadas. Y aquí la estrategia es, por supuesto, poder separar la integral en dos, ¿no? Vamos a separar la integral en dos. Es entre a y algo, a la integral entre c y b. Y la primera la podemos escribir como menos la integral entre c y a. Va la integral entre c y b. Donde c es una constante, en este caso puedo colocar 0. ¿Para qué? Para aplicar el teorema fundamental del cálculo. Entonces, y regla de la cadena. Entonces,
Derivar esta expresión respecto a x, si derivamos esta expresión respecto a x, entonces por regla de la cadena sería g evaluado, ¿no? ¿Sí? G evaluado por la derivada de lo que está dentro, o sea, la derivada del exponente. Pero aquí derivada respecto a x, entonces quedaría 2x ahí. ¿Sí? Y en esta parte sería lo mismo, ¿no? G evaluado en el extremo superior por la derivada respecto a x, sería ahí. Entonces aquí está la derivada respecto a x y respecto a y, para esa función. Y ahora si quisiéramos calcular la derivada segunda, calculamos la derivada a partir de esto. Entonces, por ejemplo, ¿cómo derivo esto respecto a x de nuevo? Bueno, aquí hay que derivar un producto. Hay que derivar un producto. Derivamos el producto. Entonces la derivada de x, que es 1 por g, más 2x por la derivada de esta expresión respecto a x, pero aquí es nuevamente una composición, ¿no? Entonces g' por la derivada de lo que está dentro aparece el 2x. Y con este 2x queda 4x cuadrado. Ahí, ¿no? ¿Cómo derivamos esto respecto a x? Bueno, esto es g' evaluado por la derivada de lo que está dentro respecto a x, por 1. Bueno, y de la misma manera así, ¿no? Si derivamos esto respecto a y, aparece. Y si derivamos cruzado, nos queda así. Derivar respecto a y. Aquí es lo que está dentro de la regla de la cadena, ¿no? Y ahora formamos la matriz, que no la puedo hacer más grande porque no me alcanzaba la hoja. Aquí está entonces la matriz hessiana de esa función. ¿Ok? Es eso. Bueno, entonces esencialmente lo que hicimos hoy día es presentar una notación que reflejar el hecho que tú puedes calcular más derivadas, segundas, terceras, cuartas, la derivada que quieras. Y como hay derivadas parciales, tienes que señalizar ese hecho, señalar ese hecho, anotar ese hecho. Y aparece esa notación. Y el gran resultado es que si la función es suficientemente buena, no va a importar cómo leas, cómo entiendas las derivadas, en qué orden quién primero al derivar, da lo mismo, si la función es suficientemente buena. Ese es el gran resultado. Bueno, jóvenes, dejémoslo hasta acá. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Una